Si yo les digo la palabra Chernobyl, claramente muchas personas, y las que tienen seguramente más de 30, 40, etcétera, se van a acordar perfectamente lo que pasó en 1986 con aquella explosión en la central nuclear de Chernobyl, que propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética, y que ahora son los territorios de Belarus, Ucrania, bueno, la Federación de Rusia. Casi 8,5 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación. Y quienes nacieron en ese perímetro, claro, pensaban que, por supuesto, su vida ha cambiado para siempre, no solamente por la noticia, por ser parte, por sus connacionales, por el territorio, por el desastre en común de la raza y todo lo que conllevó. Les quiero presentar a la escritora que nació a 140 kilómetros de Chernobyl, en lo que todavía era la Unión Soviética, y con ella estoy en contacto. Ella es escritora, se llama Natalia Litvinova. Natalia, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián, y buenas tardes a todos los oyentes. Es un placer estar hablando con vos hoy. El placer es mío. Bueno, vamos a contar a la gente dónde naciste. Ya les conté que naciste ahí muy cerquita, pero específicamente en qué ciudad de Bielorrusia. Y cómo se ha sucedido tu vida en estas experiencias que después están plasmadas en tu novela Luciérnaga. Bueno, yo nací en la ciudad de Gomel, es la tercera ciudad más grande de Bielorrusia, es preciosa, es muy tranquila. Se van a encontrar, si googlean, con los típicos edificios soviéticos, aunque mejorados, ¿no? Porque pasaron muchos años ya de la caída de la Unión Soviética. Hay pantanos, bosques, parques, poquita gente, mucha tranquilidad. A partir de las 5 de la tarde ya no pasa nada o prácticamente nada, y crecí en ese entorno tan verde y tan hermoso, pero un poquito radiactivo, ¿por qué no, no meternos ya en el tema? Y nací en el año 86, en septiembre, o sea, pocos meses después de la explosión de la central nuclear, y viví en Gomel hasta mis 10 años, o 9 años y un poco más. Los 10 años los cumplí ya en Argentina, en Buenos Aires, y llegamos con mi familia a Buenos Aires en 1996. Los 90 no fueron fáciles tampoco acá, y bueno, después crecí, y las preguntas sobre mi país, sobre la radiación, sobre la escuela, mi infancia sobre todo, esas preguntas seguían como latiendo en el presente, y necesité abordarlo, ¿no?, desde la novela Luciérnaga. Así les decían a los radioactivos, ¿no? Luciérnagas, ese era el nombre que llevaban los radiactivos. ¿Qué le preguntabas a tu papá? ¿Tenías un buen diálogo sobre esto? ¿Tu papá trataba de no hablar mucho sobre el tema, de tus familiares que quedaron allí, y hoy con la tecnología quizás una videollamada o algo puede ser esclarecedor para armarte o ir armándote desde la madurez de que uno va creciendo hasta después poder plasmarlo en una novela? Sí, claro, ahora cuando cumplí, mejor dicho, los 18 años, empecé a usar mi primera computadora, y ahí se me abrió todo un mundo sobre la radiación y sobre lo que había ocurrido, porque cuando llegamos, yo me mensajeaba, por así decirlo, con mis parientes a través de la carta, no la carta escrita, la que tenías que poner en el sobre, mandar. Además, las cartas allá se revisaban, algunas cartas de mis abuelos llegaban abiertas. O sea, el mundo cambió mucho en muy poco tiempo, pero siendo chica, la radiación me parecía algo natural. No es que, o sea, hacía preguntas, pero mis padres no tenían respuestas a esas preguntas, y yo no tenía acceso a esos libros, ¿no? Además, los libros que habían salido en Bielorrusia sobre la radiación calmaban un poco las aguas, no es que contaban muchos hechos trágicos, sino como poca información, la que les parecía necesaria al Estado, y después no se hablaba más del tema, tampoco aparecían noticias en los diarios. Entonces,
todo lo que yo sabía de la radiación a esa edad me parecía como un mito, una leyenda, y crecí de esa manera. Después me encontré con esta cosa que es tan democrática que tiene Internet, ¿no? Que puedes bucear y buscar opiniones, fotos. Empecé a ver documentales y ahí como que mis preguntas estallaron, podríamos decir, ¿no? Ujú. Em, sí. Con qué se encuentra la gente cuando lee Luciérnagas? ¿Cómo encaraste la novela? Yo creo que es una novela luminosa, que sabe acariciar ciertas tragedias, porque la explosión de la central no es la única tragedia que expongo. También está la migración, que es un tema también que nos importa mucho en la actualidad, y es un gran debate que nos debemos dar todos como sociedad. Y claro, también vamos a ver en Luciérnaga esa infancia perdida, ¿no? Un poco anhelada también, por momentos idílica, y también una mirada ya desde la adultez, sobre toda esta tragedia, ¿no? Y las preguntas que la protagonista, que soy yo en este caso, se empieza a hacer sobre la maternidad, sobre problemas físicos, sobre los miedos. También ocurren muchas cosas más en la novela. Hay una mudanza, hay una separación, hay muchas reflexiones sobre la escritura, porque bueno, la escritura es lo que me permite tejer todas estas preguntas y quedarme colgada en varias de esas preguntas, ¿no? Y después de haber leído, de haber terminado, y bueno, terminé la novela, ¿la compartiste con tu papá? ¿La compartiste con alguien más que fue protagonista de esto, como para que te diga, eh, o en el transcurso, para que te vaya también dando sus sensaciones y su opinión? No, mi padre, bueno, no me quiero adelantar, pero mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, y mi madre me acompañó mucho en la escritura de la novela, porque yo le iba comentando, le decía: mamá, yo voy a contar esto, o acá tengo que modificar esto, ¿no? Porque es una novela autobiográfica, pero es autoficción, no podemos dejar de lado la ficción, ¿no? Esta idea de fabular lo que no sé, porque hay muchas cosas que no sabemos, y la radiación es un tema que es un poco tabú en Bielorrusia, y hay cosas que no nos llegan, que no sabemos. Ujú. Entonces, desde la escritura pude justamente fabular también, imaginar cosas que no sabía. Entonces, sí, estuve dialogando mucho con mi madre, y me ayudó muchísimo a darme sus puntos de vista, también contar cosas que ocurrieron con sus familiares, como con sus primos. Sus primos fueron liquidadores. Los liquidadores eran personas que habían entrado al reactor. Bueno, se ve muy bien esto que digo en la serie de HBO, que es buenísima, y está basada en el libro de Svetlana Alexievich, Las voces de Chernóbil, que recomiendo muchísimo. Y mi madre me contaba, ¿no? Que ella quería muchísimo a sus primos, y que todos terminaron muriendo de cáncer al poco tiempo de haber salido de ese reactor, vivos, pero bueno, les costó la vida. También historias de personas que tuvieron que ser llevadas a otros lugares, ¿no? Porque la zona se vio muy afectada, y muchos pueblos aledaños también. Entonces, bueno, a los pocos días, cuando ya el mundo entero se enteró de la explosión, la Unión Soviética decidió evacuar a esas personas, pero tardaron mucho tiempo y no les contaron bien las cosas. Y fue impactante para mí cuando mi madre me dijo: muchos de mis parientes no habían muerto de radiación, perdón, sí de tristeza, porque habían crecido junto a sus vecinos, junto a sus amigos, habían trabajado en el campo, sus tierras, habían mantenido sus casas, sus animales, y tuvieron que abandonar todo eso. Entonces creo que también es un tema que a mí me parece impactante, esto de la comunidad, ¿no? Cuando se abandona un pueblo, o cuando alguien es repatriado, o etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental, con la salud física y con la tristeza? Eso también lo fui charlando mucho con mi madre, sobre todo. Ujú. ¿Has viajado nuevamente a tu país natal? ¿Te dan ganas de ir? ¿O ya obviamente sos una argentina más, claramente? Eh, Sí. ¿qué,
te une independientemente de esta tarea una ligazón importante o preferís contarlo a la distancia? Las dos cosas, depende del día, pero sí volví a Bielorrusia en 2017 y también conocí Rusia porque nosotros estuvimos en Moscú en el año 96 para tomarnos el avión, digamos, desde el aeropuerto, porque no teníamos aeropuerto en Gómel. Y vi una Moscú inmensa que me perturbó porque yo venía de una ciudad muy chica, no digo que pueblerina, pero realmente es una ciudad muy tranquila, Gómel, y me apabulló, me sentí un poco extraña y dije, ay, no quiero volver a Rusia nunca más. Obviamente cuando crecí y empecé a leer con mucho interés la literatura rusa. Mi madre también es una gran lectora y me compartió mucho de la poesía que ella prefería leer, y empecé a estudiar, bueno, también la poesía, la historia de la poesía eslava, y dije, claro, quiero conocer Rusia también, e hice ese viaje en 2017, antes del Mundial, no sé si se acuerdan, fue en Rusia en 2018, y claro, todo estaba como en ebullición, ¿no? En plena transformación, sobre todo en Rusia. Y de Rusia me tomé el avión y aterricé en Minsk, que es la capital de Bielorrusia. Yo no conocía la capital de mi país, y era verano, julio, y hacía muchísimo calor y había poca gente en la ciudad porque todos se van al campo, a los ríos, a estar en la naturaleza. Entonces pude también pasear por una ciudad casi sin gente. Eso me resultó muy atractivo y me dio también tiempo de pensar y de entender la capital del país que me vio nacer. Y después fui en tren a Gómel y alquilé un departamento muy cerca del departamento donde yo vivía hasta los 10 años. Lamentablemente no pude entrar a mi antigua casa. Sí pude ir a visitar el colegio, porque en Luciérnaga van a ver que hay varios capítulos que transcurren en el colegio, en el aula, con unos hongos radiactivos. No quiero adelantar mucho nada para que lo lean ustedes. Y claro, quería ver bien este colegio, me sirvió muchísimo verlo porque rápidamente en mi cabeza dejé como muchas anotaciones para más tarde, para esta novela, justamente, aunque en ese momento no estaba pensando en la novela ni en escribir, estaba como muy adentrada en un sueño. Me parecía que estaba soñando, y también el retorno a los olores de la infancia, a las comidas que hace mucho no probaba, todo ese universo también, no solo pictórico, sino que también sensorial, ¿no? Y sensual de que tiene cada país. Natalia, ¿sentís que hiciste como un duelo creando esta obra premiada por Lumen, que comparte la creatividad con escritores de todo el mundo y es un galardón sumamente importante, y por eso eligió la novela de Natalia Litvinova, que es ganadora del premio Nobel Lumen por esta novela? ¿Sentís que hiciste como un duelo de esta historia en tu vida? ¿Como que cerraste un capítulo? Yo creo que lo cerré y abrí otros, pero sí siento que hice un duelo. También porque transité muchas emociones cuando escribía el libro. Lloré, reí, hay mucho humor. Digo, para quienes están buscando un libro que no sea tan trágico, hay de todo en este libro. Es un libro luminoso y un poco trágico a la vez. Sin embargo, sí, porque también en este libro cuento cosas que nunca conté ni a mis amigos, y como que la escritura me llevó a contar esas cosas. Y cuando cerré el libro, lo mandé a concursar, después lo releí, 2 meses después lo releí, dije, no entiendo cómo me animé a decir tanto, y obviamente sentí esa sensación de descarga, como una descarga eléctrica en el cuerpo, y a la vez dije, claro, pero acá también estoy iniciando el camino hacia otros relatos que me quedaron afuera del libro y que quiero continuar en la próxima novela tal vez. Bueno, seguramente estás trabajando en esa próxima novela o en otras ideas, porque el escritor siempre está escribiendo en su cabeza algo que después va a plasmar en alguna obra final, como es Luciérnagas, que te valió el premio Lumen 2024. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? ¿Cómo te encuentra? ¿Cómo hace para seguirte? Yo utilizo sobre todo Instagram, figuro como
Contra Toda Esperanza. Es un poco fuerte mi seudónimo, pero tiene que ver con un libro bellísimo de una autora rusa que se llama Nadezhda Mandelstam, y ella escribió ese libro que se llama Contra Toda Esperanza. De paso lo recomiendo, ¿no? Ahí está. Y ahí me pueden encontrar, pero seguro que si ponen mi nombre y apellido también les va a saltar. Y estoy en Facebook, aunque lo visito cada tanto, ahí estoy también, con mi nombre y apellido. Está en las librerías, se llama Luciérnaga, Premio Lumen 2024, donde ella dice que encontré la voz de la narradora mirando el mar de La Coruña, ¿es verdad? Así es. Es que hace unos años fue a La Coruña también para escribir poemas, porque soy poeta y tengo varios libros de poesía publicados. Apliqué a una beca, si se quiere, y la obtuve, y tenía un mes para estar junto al mar escribiendo en La Coruña, y ahí surgió la imposibilidad de escribir poesía. Nunca me había pasado, y primero me puse mal porque tenía que hacer eso, y después me puse feliz porque abrí los archivos donde tenía iniciada la novela, y me faltaba esa sensación de encontrarme con una voz. Obviamente es autoficción, es autobiográfico, con modificaciones, un poco de fabulación. Sin embargo, me parecía muy extraño que no pudiera encontrar la voz, ¿no? Siendo yo la protagonista. Entonces esa soledad de estar ahí junto al mar, no tener otras actividades que escribir, pasear, pensar y leer, que es un privilegio total hoy en día, esas caminatas, como si el mar me hubiese como limpiado un poco la cabeza. Realmente lo sentía así, y recuerdo los mensajes que me mandaba con mis amigas escritoras, y les decía, es que el mar me está ayudando a dar vuelta como una página, ¿no? Y leyendo y paseando y preocupándome solo por la escritura, llegó la voz, y ahí la novela cobró como un empuje muy fuerte, y en pocos meses ya la estaba cerrando. Ahí está. Natalia, me encantó la charla. Te agradezco infinitamente que me hayas atendido. Felicitaciones por tu obra, por la vida, porque esto es parte de la vida, de poder exponer en palabras tantas sensaciones, sentimientos, cosas que tienen que ver con la familia, con sensaciones de gente que quizás uno quiso abrazar en su momento, pero por X circunstancias tan evidentes pudo o no pudo, o pudo charlar o no de un montón de cosas. Simplemente la pluma de cada escritor o escritora sabe cuánto hay volcado de la emoción, independientemente de lo que se lea. Eso siempre es la reserva de oro, le digo yo, de cada autor o cada autora de una obra de estas características, o de cualquiera. La pueden encontrar en Google, ponen Natalia Litvinova, y seguramente van a encontrar su red social, que es Instagram, que es Contra Toda Esperanza, contra_toda_esperanza, así la van a encontrar en Instagram. Natalia, gracias por atenderme, felicitaciones, te deseo lo mejor siempre. Muchas gracias, y me quedo con eso de la reserva de oro, que me encantó. Que tengan una linda tarde. Cómo no, un beso grande, gracias. Natalia Litvinova, a los 6 años ella pensaba que el mundo era radioactivo. ¿Y por qué iban a ser tan distintos de nosotros? Imagínense lo que pasó en Chernobyl, en aquel abril del 86, para que alguien después de tantísimas décadas tenga todavía la reserva de oro para escribir una obra que tuvo un premio a nivel mundial, el premio Lumen, y que es una de las obras 2024 top de todas las librerías del mundo.